Déjame preguntarte sobre la respuesta que dio la presidenta Claudia Sheinbaum a pregunta de Ledesma en relación al genocidio y dame tu impresión, ¿te gustó la respuesta, no te gustó? A ver. Solo le pediría si pueden revisar ese listado que se quedó aquí en comunicación, aquí lo entregamos. Segundo tema, Presidenta, es el tema del genocidio que hay contra el pueblo palestino. Le han preguntado en algunas ocasiones, usted ha dicho, bueno, nosotros pues manifestamos la paz y la no intervención. ¿Ha hecho usted declaraciones, por ejemplo, sobre el gobierno de Javier Milei o sobre el gobierno de Perú? También he hecho declaraciones sobre eso. Dije que condenamos la agresión y también dije que México tiene una política exterior muy definida, más allá de la opinión de la presidenta. Y nosotros tenemos que ceñirnos a la política exterior establecida en la Constitución. Esa política exterior tiene principios básicos que fueron los mismos que publiqué el día de ayer para el caso del bombardeo que hubo en Irán y el conflicto en el Medio Oriente. Todos los presidentes de México, desde el presidente López Obrador hasta si nos vamos para atrás, tienen que ceñirse a una política exterior. Hay algunos que han sido más entreguistas que otros. Y en nuestro caso, siempre vamos a defender nuestra soberanía. Pero el marco de actuación de la presidenta de México tiene que ver con la Constitución de la República y con lo que ha sido los lineamientos de la política exterior de México. Y en ese sentido está perfectamente establecido en los principios de política exterior, en el artículo 89 constitucional, en el inciso 10º. Y sobre eso tenemos que nosotros ceñirnos, porque así está marcado en la Constitución. Sí, pero acá no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un genocidio. Y no sé, y le pregunto a usted de manera directa, si usted está de acuerdo o está consciente que lo que está padeciendo el pueblo de Palestina es un genocidio. Hace cerca de, no sé, varios años, yo publiqué una carta en La Jornada, con mi pensamiento en aquella época. Ahora nos tenemos que ceñir a la política exterior de México, que es la búsqueda de la paz, siempre. Si ustedes escuchan en la última de las declaraciones que hizo el presidente López Obrador, creo que fue abril del 2024, es muy parecido a lo que estamos diciendo ahora. Y desde entonces ya estaba esta situación. Entonces nosotros nos tenemos que ceñir a la política exterior y a lo que dice claramente la Constitución de la República. Como presidenta de México... ¿Eso le impide reconocer que es un genocidio? Como presidenta de México, lo que tenemos que hacer siempre es en el marco de la Constitución y siempre la búsqueda de la paz. México tiene que ser factor de paz siempre y ese es el marco en el que tiene que moverse la presidenta de la República y todo aquel que sea presidente de la República. En ese marco se movió el presidente López Obrador y en ese marco tenemos que movernos. ¿No señalar un genocidio es promover la paz? Bueno, ya lo contesté. Estamos hablando de que condenamos lo que pasó, lo he dicho varias veces, lo que está pasando, pero que nuestra posición como presidenta de la República tiene que ser en el marco de la Constitución. Así lo hizo también el presidente López Obrador y así tiene que ser en el marco de la Constitución. Ok, esa es su respuesta, entiendo. Presidenta, el tercer tema. ¿Qué te pareció este intercambio? ¿Qué te pareció la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum? Lo mismo que yo mencionaba sobre López Obrador. Criticable. O sea, a ver, lo que decía Ernesto Ledesma de Rompeviento es algo que hemos dicho, incluso desde Morena lo han dicho también, ¿no? La doctrina Estrada se trata generalmente de no intervención en la vida política o social o económica de otros países. O sea, meter tu cuchara. Meter tu cuchara. Sí, meter tu cuchara para buscar beneficio, tomar parte por parte de un sector en pugna, por decirlo, ¿no? En este caso no es eso. En ese caso es ir en contra de un ente que está cometiendo crímenes en contra de la humanidad, exterminando a una nación. De hecho, hay varios, previamente a su llegada a la presidencia, Claudia Sheinbaum, yo he leído varios textos que esta de La Jornada es uno, pero también antes de que llegara al poder, publicó un libro que presentaba su visión de Estado y de proyecto nacional, y ahí menciona a Palestina, por ejemplo, ¿no? Pero hay algo que también menciona justamente Claudia Sheinbaum, que ella cree en primer lugar, el diálogo a la paz, llevar a la paz constantemente, ¿no? El objetivo es la paz. Y en segundo lugar, se reconoce la existencia de los dos estados, Palestina y el ente sionista, lo reconocen. Ahora bien, si el gobierno del ente sionista y genocida israelí está cometiendo un genocidio,
en contra del pueblo palestino, lo menos que le interesa es la paz. Si las dos cortes penales internacionales, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, han mencionado que el ente sionista comete un proceso genocida, tú, por simple información y por diplomacia y por continuar con las acciones que están realizando dos tribunales internacionales, te puedes someter a eso. Y eso no rompe la tradición de México. Entonces, creo que lo hace, en primer lugar, porque quiere mantener buenas relaciones con los estados, porque el ente sionista continúa invirtiendo en suelo mexicano, tanto en el sector público como en el sector privado, porque hay muchos intereses de la mano. Yo creo que Claudia Sheinbaum no es sionista, ni siquiera es judía practicante. Entonces, yo creo que hay muchos intereses mezclados y por eso no se quieren meter a más. De hecho, gobiernos que siguen la misma línea o en el mismo sector que el gobierno de México, llámese el gobierno de Venezuela, por ejemplo, el gobierno de Venezuela obviamente, pero el gobierno de Colombia con Gustavo Petro o el gobierno de Brasil como el de Lula da Silva, que es el PT brasileiro, pues ellos abiertamente han dicho que es un proceso genocida. Y en algunos temas son mucho más tibios que Claudia Sheinbaum, el gobierno de Brasil concretamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo menciona Claudia Sheinbaum? Porque creo que hay una presión importante por parte de sectores en el gobierno, en la iniciativa privada, incluso también dentro del gabinete. Pregúntenle a Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente fue premiado por sionistas aquí en México y ha visitado la Palestina ocupada. Bueno, ha visitado la sionista. Entonces, yo creo que hay varias posturas dentro del mismo gobierno de México. Pero de que es un proceso genocida y que debería pronunciarse, por supuesto que sí. Ni siquiera pudo romper relaciones, pronunciarse y mencionar genocidio. ¿Quién genera el genocidio? El ente, bueno, no le va a decir Claudia Sheinbaum, el ente colonial sionista y genocida israelí, pero Israel en contra del pueblo palestino, punto. Y Naciones Unidas ha llamado que es un genocidio, ¿no? Sí, Albanese lo ha hecho. El Naciones Unidas muy tímidamente, de vez en cuando. Vaya, la postura de México es muy parecida a Naciones Unidas, al secretario general de Naciones Unidas, a Guterres, es muy, muy parecida, esa tibieza, no dicen los nombres, vaya, son cobardes, a medias tintas, mediocres, por decirlo de alguna otra manera, ¿no? Y bueno, dices, no quiere confrontar a los Estados Unidos, entonces se podría justificar la tibieza de la presidenta por poner por encima los intereses del país al enfrascarse y etiquetar lo que está sucediendo. O sea, por el bien del país no puede utilizar la palabra genocidio y pues se disciplina y ella tiene una visión diferente, pero ahora sí, por el bien del país, pues no conviene que llame genocidio. Es una lectura estoy haciendo. Sí, la lectura es posible y creo que es muy posible en este caso. ¿Justificable? Para mí eso no hay nada, eso es totalmente injustificable. O sea, por encima de cualquier acuerdo internacional o por mantener el bienestar incluso entre un imperio que vive al norte inmediato de ti, no puedes evitar decirlo. A mí por simple, ya ni siquiera por solidaridad, por humanidad y por congruencia, pues tienes que decirlo públicamente. Pero bueno, iba a decir se entiende, pero más bien se conoce la relación tan íntima y delicada que hay entre el gobierno estadounidense, el imperialismo estadounidense y México. Y más en este momento con un discurso, una narrativa profundamente xenófoba antimexicana por parte de la administración de Trump en Washington. ¿Dirías, es responsable su posicionamiento? Yo creo que puede ser un elemento del discurso también y también las relaciones que hay entre el gobierno y la presencia del sionismo en México también. Me llamó a mí mucho la atención que habla de agresión. Para mí diluye lo que realmente está pasando, ¿no? Dejarlo es la agresión. Sí, pues es un genocidio. Bueno, sí, a ver, digo, etimológicamente el genocidio es una agresión. Pero a ver, ¿por qué no explayarse lingüísticamente y mencionar todo lo que estamos viendo? Desplazamiento, éxodo, limpieza étnica, genocidio, historicidio, infanticidio, genoinfanticidio. Estamos viendo un proceso, lo peor, así cualquier peor, todo lo que para nosotros como civilización es, digamos, penado, es mal visto, el robo, el asesinato, la violación, espero que no amonesten tu canal porque estoy diciendo por eso, genocidio, absolutamente todo lo está cometiendo el ente sionista desde una actitud totalmente excepcionalista
¿quién tiene ese mismo comportamiento excepcionalista, además de los sionistas? Los europeos y Estados Unidos, nada más. Pero el sionismo ha llevado esto a niveles nunca antes vistos, porque los genocidios previamente era imposible verlos. Ahora lo estamos viendo en tiempo real. En tiempo real. Y con total desfachatez nos han dicho, no pueden hacer absolutamente nada. Y que de pronto salga un gobierno y diga, ay, buscamos la paz. Bueno, hijo, y así no lo pueden decir pues, públicamente, pues ¿qué hacemos? ¿Le tenemos que manchar a la gente la cara con la sangre de los niños palestinos para que entiendan lo que está pasando? ¿Qué pasaría al país, a México, si la presidenta utiliza y dice, si condenamos, el gobierno mexicano condena o reconoce que hay un genocidio en Palestina? ¿Qué pasaría? La retórica por parte de Washington aumentaría, habría condenas por parte del gobierno, del sionista en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum, dirían que es antisemita, pero como Claudia Sheinbaum es de ascendencia judía, diría que es una judía que se odia a sí misma. Vendrían sanciones, intento de boicot en contra de México, como lo ocurrido con Echeverría cuando se aprueba, bueno, México vota a favor de la resolución que consideraba el sionismo como una forma de fascismo y de racismo y demás, pero eso no quiere decir que se mencione genocidio, no quiere decir que México rompa relaciones con el sionista, ni diplomáticas, ni comerciales, ni de ningún tipo, ¿no? Simplemente sería visibilizar, por lo menos mencionar alguna vez, que México está en la misma sintonía que otros países latinoamericanos, países cuyo historial además han vivido genocidios internamente, al igual que México desde hace 500 años, y que por mi propia dignidad y solidaridad con los pueblos, y por humanidad tienes que decirlo. Esto es una faceta también del humanismo mexicano, por cierto, del cual siempre mencionan, ¿no? López Obrador. Eso es humanismo mexicano, por si quiere utilizar esas etiquetas. O sea, por lo que me estás diciendo, sí se podría dar consecuencias graves. Sí, por supuesto que sí. Pero para mí más grave, no sé si graves hasta qué punto. Porque bueno, luego lo puedes incluso hacerlo, ¿no? Es una herramienta que siempre utilizan. Ay, nos disculpamos, fue un gazapo en la política. Pero por lo menos ser congruentes, ¿no? Y más con tus propios votantes. Porque quienes salen a manifestarse en las calles en contra del genocidio son los mexicanos generalmente de izquierda, quienes votaron por Morena, o incluso otros sectores que repudian a Morena, los comunistas, anarquistas y demás. Pero generalmente el votante de Morena está a favor del pueblo palestino y en contra de atrocidades de esta índole. Por lo menos sé congruente con tu electorado, ¿no? Dentro del gobierno actual hay voces que han condenado lo que está pasando en Palestina. ¿Sí hay? Sí, pues tenemos el caso de Fernández Noroña, por ejemplo, ¿no? Desde las cámaras que lo dijo. Y hay posturas, pero también es interesante porque muchos quieren decir más, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Pues porque son parte de Morena, de la 4T. Entonces no quieren romper la misma narrativa y el discurso que están manejando desde el Poder Federal, desde la presidencia.